Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx. Buena Prensa presenta. Estoy aquí fascinado con el libro del padre Rogelio Alcántara, el de qué diablos estamos hablando. Son 5 capítulos, mire. Capítulo 1, el demonio, su pecado y sus derechos. ¿Tiene derechos? Capítulo 2, la acción del demonio. Capítulo 3, la lucha contra la acción extraordinaria del demonio. Porque también hay acción ordinaria, ¿verdad, padre Rogelio? Capítulo 4, la cuestión intergeneracional. Capítulo 5, la lucha contra la acción ordinaria del demonio. Por supuesto que también se habla mucho de exorcismos. Hágase de este libro, pero ya, hay que conocer al enemigo. Mire, del padre Rogelio Alcántara, ¿de qué diablos estamos hablando? Principios de demonología y exorcismo. Lo encuentra ya en librerías Verbum y también en la Casa de San José. Ya luego, si busca al padre Rogelio, se lo autografía, ¿no? Con mucho gusto. Como el mío. Aquí está. Muchas gracias, padre Rogelio. Mucho gusto. Bueno, es que además las preguntas, la manera de preguntas y respuestas, pues haces lo complicado sencillo. Gracias. Padre Rogelio, ¿cómo va el demonio entrometiéndose en alguien? Primero hay que tener en cuenta que por el pecado original el demonio adquirió cierto dominio sobre el hombre. Y lo dice expresamente así el Catecismo en el número 407. Wow. ¿Este es uno de sus derechos? No, adquirió el derecho por el pecado del hombre. Ajá. Ahora lo voy a explicar. Pero este cierto dominio que ya tiene por el pecado original se rompe en cierta medida por el bautismo, en el sentido de que el bautismo es arrancar a la persona de este dominio que tiene el demonio por el pecado original sobre el hombre para pasarlo a Dios. Entonces quitamos al niño o al bautizando de las manos del demonio para pasarlo a las manos de Dios. Y entonces ya el demonio así pierde cierto poder que antes tenía. Pero después, dado que es un enemigo del alma, siempre va a tener la posibilidad de tentar, siempre, siempre, siempre. Y entonces cuando la persona está en gracia de Dios, digamos que está del lado de Dios. Cuando la persona peca, pierde la gracia de Dios porque ella misma con su pecado ha caminado hacia los terrenos del demonio. Y en esos terrenos el demonio tiene más dominio. Esta imagen es muy clara, ¿no? La del terreno, el territorio. Hay una división concreta que es el acto malo. El acto malo hace pasar a la persona la raya y entonces el demonio tiene más poder sobre ella. San Pedro, en una de sus cartas, dice que cada quien es esclavo de quien lo somete. Claro, o cada quien tiene el gobierno que se merece, como Maquiavelo, ¿no? Si la persona ha sido conquistada, está bajo el poder del conquistador. Claro. Entonces, en cuanto la persona camina más, porque peca más, y cada vez pecados más graves, está más bajo el dominio del demonio. Entonces, va a ser más fácil la tentación
y le va a hacer sentir, creer a la persona y percibir que ya los pecados son más fáciles, más comunes. Si nadie lo sabe, a nadie dañas. Lo va dominando. Ese es, digamos, lo va acercando, lo va dominando y no va a dejar que regrese. Y luego hay un tipo de pecados en donde el demonio no solamente tiene poder para dominar con una tentación fuerte y tener la persona bajo el pecado, sino por ese pecado el demonio adquiere la posibilidad de actuar o interactuar físicamente con la persona. Wow. Que son sobre todo los pecados contra el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, ese amar a Dios sobre todas las cosas implica el reconocimiento de Dios y por tanto el culto que se le merece y se le tiene que rendir a Dios. Cuando la persona empieza a tomar otras cosas como Dios, el demonio se aprovecha de ellas para empezar a ejercer una relación con la persona que puede ya interactuar incluso físicamente. Por ejemplo, todos los pecados de adivinación, porque yo quiero tener algo que no me compete o conocer algo que naturalmente no se puede, Dios no me lo va a proporcionar, entonces el demonio inmediatamente está listo a prestar ese favor porque con eso atrapará a la persona. Y entonces empieza un dominio extraordinario. Y también cuando los pecados van siendo cada vez más graves, el demonio puede arrogarse el derecho no ya solo de sugerir, sino de ordenar. Esto lo explico ahí en el libro hablando de lo que podríamos llamar la sujeción. Es decir, una persona se sujeta a otra cuando hace la voluntad del otro. Entonces una persona que peca hace la voluntad del demonio y el demonio ya se arroga el derecho, es uno de los derechos que él se arroga de poder decirle a la persona lo que debe hacer. ¿Cómo es esta interactuación física ya? Esta intromisión física del demonio con una persona, ¿en qué consiste? Vamos a conocer, antes de que el Padre nos responda, otra arma del demonio que es la mentira. ¿Será la más fuerte? Toda tentación es una mentira. Y ahí hay un engaño. Y no es que se me ocurra, es que así le llamó nuestro Señor, el Padre de la mentira. ¿En qué consiste la mentira? En la fe de algunos creyentes prevalece la idea de que Satanás ha sido derrotado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es cierto, pero únicamente para los creyentes que viven absolutamente el mensaje de Jesucristo en sus vidas, pues la cruz abrió un camino de salvación que es válido únicamente para los que transitan por él, aunque para la mayoría de las personas el príncipe de este mundo sigue oprimiendo y gobernando con vara de hierro. Hasta que suceda el acontecimiento de la parusía con el retorno de Cristo, el demonio seguirá siendo el adversario irreductible de la humanidad. Es por eso que Jesús les decía a los fariseos, como lo expresa el Evangelio de San Juan, que ellos eran de su padre el diablo y que él es padre de la mentira y que por ello, aunque escuchaban la verdad, no la creían. Y es que la astucia de Satanás va más allá de la vulgar mentira y es más peligroso cuando dice grandes verdades. De acuerdo con San Ireneo, el subterfugio que utiliza es el mezclar grandes verdades desvirtuadas o fuera de contexto para dar credibilidad y promover el engaño. De esta manera, el maligno promueve falsas doctrinas en el nombre de Dios, tal y como lo confirma San Pablo en su carta a Timoteo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y agrega que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la manera como el diablo influye en el pensamiento de la humanidad, desvirtuando no solo las ideas de la fe, sino también las que rigen la sociedad. Así, la ciencia se transforma en el cientificismo,
la ética en relativismo, la economía en formas de materialismo y la política en totalitarismo. Eso con respecto a la mentira. Pero volvamos a esto, padre Rogelio, por favor. ¿Cómo puede ser esa interacción física del demonio? ¿Eso ya es vejación? Podría ser, hay algo antes de la vejación que se llama circundatio, es decir, que le está rodeando y que puede empezar a moverle cosas a la persona. Le mueve algún objeto, le mueve una silla, le mueve la mesa, le quita la cobija, o sea, verdaderamente una vez que se ha pasado esa línea de un pecado grave contra Dios, contra la persona de Dios, contra la divinidad, el demonio, que es sumamente legalista, cree que así se arroga el derecho para interactuar con esa persona. Quienes buscan toda la cuestión de magia, quienes van con chamanes, quienes recurren a mediums, etcétera, etcétera. O sea, todos estos operadores operan en el fondo con el demonio, lo sepan o no. Quien paga por un hechizo, o peor, quien paga por una maldición para hacerle daño a otro, ¿en qué se enreda? En un trato con el demonio más estrecho. Y el demonio por eso dice, tú quieres que yo haga el mal, yo lo hago. Pero luego se lo cobra y no es la paga que le está dando al brujo o al chamán, sino lo que le va a cobrar en su persona. O sea, tú te metiste en mi terreno, el que se lleva se aguanta. Así. Así tal cual. Entonces uno mismo se marca. La persona misma es la que entra. Puede ser que alguien sufra algo extraordinario sin culpa, puede ser, pero es más raro, siempre es por permisión divina. Toda la acción del demonio es por permisión divina, es decir, Dios le permite que actúa, porque si Dios no le permitiera no pudiera actuar. Pero es diferente cuando la persona libremente se ha metido en su terreno. Ay, padre, se nos va el tiempo. Hagamos el programa sobre exorcismos. Pero antes de terminar este programa, a quien haya incurrido en brujerías, adivinaciones, limpias, hechismas, etc., o sea, ¿qué oportunidad tiene de salirse de eso? Bueno, todas las que él quiera. La primera es renunciar a todo en lo que se ha metido expresamente, explícitamente, y después reconocerlo ante Dios a través del sacramento de la confesión. Es decir, tiene que emprender el camino de la oscuridad en donde se ha metido hacia la luz que es Dios. Y en este camino de conversión llegar a la luz, y si es necesario que la Iglesia intervenga con oraciones específicas para su liberación, se hace. Trato hecho, exorcismo, más adelante. Con mucho gusto. La liberación, las infestaciones, vejaciones, posesiones, ¿de todo eso podemos hablar? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, padre Rogelio. Con mucho gusto. Yo sigo metido en la lectura de esto, fascinado. Y usted, oiga, hágase de uno, córrale, pero ya. Al enemigo hay que conocerlo, ¿eh? Busque de qué diablos estamos hablando del padre Rogelio Alcántara. Lo puede encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en librerías Verbum, tanto en Guadalajara como en la Avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México, o en la Casa de San José. Conozca al enemigo, vea cómo actúa, no se meta en nada de esto, vaya a misa todos los domingos, confiésese, la comunión, los sacramentos, y Dios estará con usted. Gracias de nuevo, padre Rogelio. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, nos vamos, ha sido todo por hoy. Verdaderamente hablar con teólogos que sí conocen es toda una cátedra. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por su atención. Oiga, Dios le guarde, feliz semana.